Hola, esto es Mente en Blanco, donde analizamos los mecanismos del audiovisual y la relación entre la forma y el contenido. Y hoy vamos a hablar solo de una película, porque hemos pensado que a veces hablar de dos se nos hace un poco complicado, porque nos lleva mucho tiempo investigarlo, luego grabarlo, se nos van los programas a 2 horas y pico, hay que montarlos. Así que hoy vamos a hacer el experimento de hablar de una película sola y ya veremos, ¿no?, si lo volvemos a hacer así o de la otra manera o como sea. Y la película de la que vamos a hablar es Alas, de Larisa Shepitko, que es una directora que es más o menos conocida, pero es mucho menos conocida que los directores soviéticos de esa misma época. Y tiene una película muy más conocida que Alas, de hecho, que es la de La Ascensión, que es una película bélica, pero hemos escogido Alas porque es un poco menos conocida y porque habla de un tema un poco más distinto. O sea, es una película bélica también en cierto sentido, pero no está ambientada en la guerra en sí. Y además desde una perspectiva muy, no sé si decir femenina, pero desde luego desde la perspectiva de una mujer, tanto de la directora como de la protagonista, que es también algo que no se suele ver tanto en las películas que tratan sobre la guerra y las consecuencias de la guerra, ¿no? Bueno, nos parece que tiene varias cosas un poco distintas a las películas bélicas habituales, además de que la película está súper bien, o sea, es buenísima. Se puede encontrar legalmente gratis en el YouTube de Mosfilm, Sí. que es una productora rusa típica. Lo que sí os digo es que los subtítulos que tienen en inglés dejan un poco que desear a ratos. A ver, se entiende la película, pero a veces te pierdes un poco porque están un poco mal traducidos y que hay versiones por ahí en torrents y demás que tienen los subtítulos de Criterion que son mejores. Pero bueno, que esta concretamente es un caso particular porque está legalmente gratis a muy buena calidad Muy buena. sí, en el YouTube de Mosfilm. En este canal también se puede ver La Ascensión. Sí. Algunos consideran su mejor película. No lo sé, a mí esta me Sí. gusta mucho también. A ver, yo solo he visto esas dos y me parecen las dos muy buenas. Y se complementan muy bien también. Sí. Empezamos explicando un poco quién es Larisa Shepitko. Sí. Bueno, ya decíamos que era una directora soviética, ucraniana, ¿no? Lo que pasa que nació en 1938, antes de que todos estos países acabaran como están ahora, formaban todos parte de la Unión Soviética, pero ella era ucraniana. Y bueno, nació en el 1938 y murió muy joven. No dejó de hacer películas en ningún momento, pero murió cuando tenía solo 40 o 41 años, así que hizo pocas películas, no sé, 5, bueno, algún corto y largometrajes, no sé si tiene 5, 4, sí. Murió en un accidente de coche, Sí, murió justamente buscando localizaciones para su última película. sí. Y bueno, su historia es un poco que, bueno, era, yo qué sé, típica familia normal y corriente de cualquier sitio, pero su padre era militar y los abandonó cuando eran súper pequeñas y se quedó su madre sola con 3 niños. Bueno, ella no sé realmente si eran hermanos o hermanas, pero bueno, eran tres hijos, hijas. Y a ella, bueno, hay una película que hizo su marido, Elem Klimov, cuando ella murió, que es un documental cortito de media hora, no sé si lo has visto, ¿no? Sí, que lo he visto. Que la verdad creo que para saber su historia es el mejor sitio donde se puede buscar, ¿no? A ver, el documental no es bueno. Es lo típico, un marido llorando a su mujer, no es realmente. Y eso que él como director es muy bueno, ¿eh? Sí, incluso terminó la última película de su mujer, ¿no? Matiola, del año 1979. Sí, lo que pasa que, bueno, esto es un documental recordando a su mujer y es un poco así, ¿no? Creo que ahí es donde explican que a ella le gustaba pintar, dibujar, hacer como cosas varias que tenían que ver con cosas artísticas, pero que realmente no era súper buena en nada. Y alguien le sugirió, pues, ¿por qué no estudias cine? Porque es como una mezcla de todo, ¿no? Y entonces se fue a Moscú a la escuela, a una de las escuelas de cine que había en Rusia en esa época, cuando tenía solo 16 años. Y era curiosamente la única mujer que estaba estudiando en ese momento en esa escuela, pero esto no significa que fuera la única mujer en Rusia, porque había otras escuelas. A ver, siempre ha habido menos
mujeres que hombres tradicionalmente estudiando cine, ¿no? Pero en Rusia había unas cuantas, no es que el suyo fuera un caso único, ¿no? Estudió con Alexander Dovzhenko, que es el director ucraniano más famoso, tal vez. De esa época, sin duda, es el más famoso, ¿no? Sí, probablemente sí. Lo que pasa que también se murió Dovchenko como solo 18 meses después, ¿no? De que ella entrase en la escuela. Sí, pero aún así ella siempre lo definió, lo reconoció como una gran influencia. Lo que pasa que ella también decía que realmente para ella no tenía ningún sentido imitar a los cineastas hombres. Como que intentaba hacer algo más personal, más suyo, y de hecho todas sus películas son muy distintas. Aunque yo solo he visto dos, he mirado un poco por encima las otras y son todas muy distintas. De hecho no son ni de los mismos géneros ni... Yo me he hecho una maratón, me he visto 3. Y tengo una cita aquí de Shepitko, si quieres. Sí. Dice, os doy mi palabra de que todo, cada una de las tomas en mis películas, fue creada desde mi perspectiva como mujer. Nunca me dediqué a copiar. Jamás intenté tomar a directores hombres como modelo, porque sé muy bien que cualquier intento de mis amigas, de mis compañeras, tanto jóvenes como veteranas, de imitar a cineastas hombres, no tiene sentido, porque todo acaba siendo derivativo. Pero sí distingo entre películas hechas por mujeres y películas hechas por hombres, porque no existe el cine femenino o el cine masculino como tales. Existe lo sentimental y lo serio. Pues bien, también se sabe que los directores hombres hacen películas sentimentales, muy femeninas, digamos. Una mujer, siendo la mitad igual de lo que somos como seres humanos, es capaz de compartir cosas asombrosas con el mundo. Ningún hombre es capaz de captar ciertos fenómenos de la psique humana con un nivel tan profundo e intuitivo como una mujer puede hacerlo. Menudo statement, ¿no? Ya. Yo creo que esta seguridad que le da este pensamiento a ella es también la clave de por qué hay tanto subtexto en sus películas y por qué confían que se puede narrar muchísimo simplemente viendo a un actor yendo por un abanico enorme de sentimientos sin decir ni una sola palabra, de un personaje que está mirando un punto perdido o mirando a otro personaje y cambiando su expresión, no por lo que ve necesariamente, sino por el contraste entre lo que ve y lo que recuerda. Y creo que esta sensación del exterior y del interior, o sea, de una realidad que está ahí fuera, que percibimos, y una identidad y una realidad que está aquí dentro, este contraste entre estas dos cosas es un elemento muy clave también en toda la obra de Larissa. Creo que todas sus obras de alguna manera hablan de la identidad, de cómo se construye, del contraste entre los valores personales, de la memoria, del recuerdo, y un nivel más social, político, religioso, como quieras llamarlo. Sí, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de la época comunista, lo que implica muchas cosas. Lo que pasa es que en su cine hay un componente, a ver, que tampoco es particular del cine de Larissa Shepitko con Rusia, no hay un componente como más espiritual que está en muchos otros directores soviéticos, desde Tarkovsky a, no sé, no es algo tan extraño. Pero sí que es la época comunista y había ciertas cosas de las que no se podía hablar muy abiertamente. A veces cosas que realmente no nos imaginamos, ¿no? Porque era otro tipo de censura por otras historias. Pero en el caso particular de Alas, por ejemplo, hubo polémica porque se suponía que las películas no podían mostrar conflictos entre padres, madres, hijos, hijas o gente más joven, ¿no? A ver, no se llegó a censurar, en plan no la puedes poner en ningún sitio, pero sí que he leído que tuvo un estreno bastante limitado y que estuvo prohibida durante un tiempo en la Unión Soviética esta película. Es increíble, ¿no? Sí. Lo que también encuentro increíble es que si bien está contada desde un personaje que tiene un puesto importante dentro del sistema comunista, ha sido galardonada por su heroísmo durante la Segunda Guerra Mundial, es una película que no habla de política en ningún momento. Directamente hay muy pocas, sí. No tiene ideologías políticas ni convicciones más allá de valores personales de mantenerse coherente con una decisión que has tomado en un momento en tu vida.
La persona que sacrifica su propia vida por los demás, por un país, por su familia, por sus amigos, y ciertas dudas que surgen a partir de interacciones que tiene con otras personas o cosas que le van sucediendo, que le hacen de alguna manera cuestionarse si tener una actitud tan dogmática para con la vida, este sacrificio personal para el beneficio de los demás, tal vez no habría que matizarlo un poco. Es un tema que a ella le interesa posiblemente más que ninguna otra cosa. Esta integridad, esta pasión tan radical por hacer lo que hay que hacer, creo que se refleja también en su trabajo como realizadora cinematográfica. Creo que estaba filmando su película de graduación Hit en 1963, o sea, 3 años antes, que la filmó en unas condiciones terribles, ahí en medio de Asia Central, en un país que se llama, voy a intentar pronunciarlo, a ver, Kirguistán o algo así. Sí. Estaban todos los días a más de 40 grados centígrados filmando y ella se pescó una hepatitis súper severa, estuvo en el hospital y como no podían dejar de filmar, la tenían que llevar del hospital al set todos los días y ella continuaba dirigiendo la película acostada en una camilla, dando indicaciones. Fue así durante toda su vida, porque no fue solo en esa película, porque luego la ascensión al revés, ¿no? En vez de mucho calor era un frío horrible. Luego también se cayó por unas escaleras, se rompió la espalda y estuvo siempre, siempre trabajando. A ver, no es que hiciera una película cada año, ¿no? Pero hacía, no sé si cada 2 o cada 3, pero que nunca paró de trabajar. O sea, y daba igual cuáles fueran las circunstancias y además es que hasta buscaba, ¿no? Esos paisajes y esos lugares inhóspitos. Que es muy interesante porque también está esta relación entre hombre, mujer y naturaleza, la relación entre hombre, mujer y la máquina, ¿no? La modernidad, e incansablemente buscar nuevos puntos de vista para poder abordar estos temas. Y siempre, como tú decías, tiene una sensibilidad muy especial que no solemos ver en las películas bélicas especialmente. Pues la película se llama, bueno, se titula en ruso Krylia o algo así. 1966. Que antes, bueno, esto es curioso que Noel me decía antes que hemos hablado de un montón de películas del año 1966. Yo no me había dado cuenta, pero parece ser que sí. Ahora no las podría citar todas, pero por empezar las 2 pelis de Rostros Ajenos son del año 1966. Bueno, pues parece ser que fue un buen año para el cine. No Buena sabemos cosecha. por qué. Sí. Bueno, pues eso, ya decíamos Krylia. Me imagino, en inglés se llama Wings, en castellano alas, me imagino que Krylia en ruso debe querer decir alas. Sí, creo que lo tradujeron como las alas para diferenciarlo del famoso de alas. Sí, alas. la de Sí. el americano, sí. Y de hecho, la película yo creo que se podría definir como Alas es un film sobre lo intolerable que es vivir sin alas. Sí. Ese es el tema básicamente de la película. Sí, totalmente. En sentido literal y en sentido figurado, sí. Bueno, la sinopsis básica es una piloto, héroe de guerra, que ahora tiene una vida ordinaria y decepcionante, ¿no? Normal, no es que la vida en sí sea decepcionante, pero después de ser piloto de guerra, verte en una vida estándar de cualquier ciudad. Bueno, ella está de directora de colegio, es un cargo político en cierto sentido, ¿no? Que imaginamos que le han dado por ser justo héroe de guerra. Es un colegio, es como una especie de formación profesional, ¿no? Sí, son como escuelas de oficios. Sí, porque son niños, son adolescentes de, no sé, 16, 18 años, no son niños pequeños, donde aprenden cosas relacionadas con la construcción. Y hay mujeres y hombres, curiosamente, ¿no? Porque cuando te dicen cosas de construcción, pues tendemos a pensar hombres, pero no. Y esa es la trama más básica y, bueno, y pasan varias cosas, pero igual empezamos hablando ya desde la película en sí. ¿Cómo entramos a esta película? ¿Cómo se nos presenta este personaje? Es muy curioso cómo empieza. Es magnífico. Porque empieza con un primer plano bueno, un primer plano. Un plano es un plano medio de la calle.
Una calle muy, muy ocupada, muy, Sí, muy llena llena de de gente gente. pasando en los dos sentidos y además es una calle que tiene como dos niveles. Hay gente pasando por la calle y luego gente pasando por detrás, como más arriba. Y entonces empieza un traveling hacia atrás y vemos que lo que estamos viendo no es directamente la calle, estamos mirando a través de un escaparate. Entonces, esto, o sea, es como que ya de entrada hay como una desconexión entre el interior y el exterior, ¿no? Es como una especie de sentimiento de que estás fuera de la vida, ¿no? La vida está pasando ahí fuera y tú estás en otra cosa. Exacto. Ya desde el primer plano de la película empieza a plantear esta que mencionábamos antes, esta dualidad, ¿no? Entre lo que somos y lo que representamos en la realidad. Y cómo eso, cómo vemos desde dentro y cómo somos vistos desde fuera. Entonces, entramos a este espacio que descubrimos que es una tienda de una sastrería, Sí, es una, sí. que físicamente también por cómo están dispuestas los cubículos o los probadores de la sastrería y el pasillo y esta ventana del fondo, en un momento recordaremos que la estructura es muy similar a la de la escuela, que hay unos planos luego en la Sí. escuela. También es un poco la estructura de una cárcel. También, sí, sí, tienes toda la razón. Y la cámara no sé si se va retrasando porque vemos al sastre que viene hacia nosotros con una cinta métrica y se dirige, mira por distintos cubículos y coge uno que está en el extremo, en una esquina. También otro plano que se recupera cuando ella está caminando por los pasillos en la escuela y mira las distintas habitaciones, izquierda, derecha. Y cuando llegamos a este cubículo se nos presenta finalmente el personaje de Nadia. Vamos a usar su nombre breve. Sí, porque el nombre entero, no sé. Nadia, interpretada por Maya Bulgakova, que se nos presenta de espaldas. Sí, que también es una manera de presentar a la protagonista muy particular. 39, Pero también, o sea, tiene mucho que ver con esto, ¿no? De la imagen que estás dando hacia el mundo, 48, que al mismo tiempo tú estás de espaldas al mundo, al menos al mundo en el que a ti te gustaría estar, ¿no? 35, Y el mundo afuera iluminado por el sol y ella adentro en la oscuridad y le están haciendo un traje casi negro, ¿no? De espaldas, en un espacio cerrado, casi claustrofóbico, ¿no? De hecho, cuando le toman las medidas, que es curioso porque es la parte, creo, ¿no? Es la parte superior de la espalda que le cogen el largo de los hombros, ¿no? El ancho de la espalda y demás, que es donde, esto tal vez es un poco de interpretación demasiado libre, pero es donde se supone que un ángel tiene las alas, ¿no? Sí. 55, Y toman todas estas medidas y no dejan ni medio centímetro de más. Le está haciendo un traje que parece un corset más que un traje, es una tumba a medida que le está montando el tipo este. Sí, y además apenas se puede mover. hay muchos primeros planos muy cercanos del metro y de los números. O sea, se subraya mucho. Está un buen rato esta escena solo con números del metro, ¿no? Como que las medidas son súper importantes, ¿no? El orden, la perfección. Le debe tomar como 20 medidas y al final llega a una conclusión y dice, ah, vale, 57, una persona súper normal. Es curioso, es que le dice específicamente tamaño estándar y es como que, o sea, primero la reduce a una estadística, ¿no? Y luego le dice encima que está en el estándar, que no tiene nada especial. Y es un poco en realidad, a ver, es como se siente ella, ¿no? Luego, más adelante vemos que ella se siente así, dentro de cómo es su vida ahora mismo. Sí, ha pasado del ápice de la fama, de la gloria, a ser prácticamente una desconocida en medio de la multitud. Sí, y enseguida la siguiente escena es ya cuando nos enteramos de que ella fue una militar condecorada. Curiosamente, la siguiente escena de inmediato la vemos a ella por primera vez realmente de frente, porque solo hemos visto de espaldas y de perfil, hablando a través de un televisor, sin sonido. Sí, que también es una manera, o sea, primero que está como enlatada en el pasado, ¿no? Y segundo que no tiene voz. Sí, la entrevista es contemporánea. Ella está recibiendo un premio por sus labores ahí como rectora de esta escuela y la escuela ha ganado un premio. Se dan diplomas por cualquier cosa ahí para motivarse unos a otros. Es interesante porque la vemos
que está recibiendo este honor, señalando a alguien y aplaudiendo ella a otras personas. O sea, sabemos que ella está recibiendo algo, pero ella no lo está recibiendo como propio. Sí, además, bueno, eso que decíamos, que el volumen de la tele está bajado y no es solo que no escuchemos su voz, es que las voces que se escuchan son masculinas. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько орденов-то, а? Es Exacto. como que la mujer ya nos hemos olvidado de ella, ha pasado la guerra, ya no nos hace falta, ahora son los hombres, ¿no? Y los hombres que... comentando, mira esta qué linda, qué guapa está, cuando se ven Sí, planos de la audiencia de las ¿no? chicas. Del peinado, Sí. ¿no? Las únicas que están interesadas en escuchar qué es lo que está diciendo el personaje de Nadia en la tele son sus estudiantes mujeres, sus chicas. Ой, тетенька, пропустите нас, пожалуйста. Там наш директор выступает. Но мы сзади постоим. Que dicen, ay, que está nuestra profesora, queremos escuchar qué es lo que está diciendo y demás. Y creo que no sé si es justo la escena siguiente, pero luego la vemos a ella cenando con Pavel. ¿O quieres hablar antes de alguna otra cosa? Bueno, ahí pasa el punto de ataque de la película antes de ese momento, que es que, bueno, ella va a la escuela, Nadia, en un momento alguien le dice, vamos a bailar un waltz, y ella dice, no, estaba bromeando, no, ¿cómo me voy a poner a bailar un waltz? Nadia es testigo de que un par de sus estudiantes, un chico, empuja a una chica, ella no sabe qué es lo que pasó antes, pero nosotros sí lo sabemos. Y es que esta chica está realmente muy enamorada de este muchachito y lo está volviendo loco, pobrecito, para llamar su atención, y este chico en un momento pierde un poco los estribos, la empuja. Y justo ahí cae la rectora, Nadia, que ve esta acción, y obviamente ella lo primero que piensa es que este chico está abusando, digamos, de esta pobre chica, empujándola sin razón. Y tras un intercambio decide echarlo de la escuela, ¿no? Bueno, intenta obligarlo a pedirle perdón y el chico dice que no. Y entonces Exacto. cuando... Como que la culpa fue de ella, él no le va a pedir perdón y bueno, decide echarlo de la escuela. Este es un poco el punto de ataque concretamente, porque los otros puntos ya están en off, el punto de su hija. Sí, porque realmente, o sea, ya decíamos que la película va en gran parte sobre problemas de relaciones entre diferentes generaciones y aquí es el primer momento en el que se ve que ella está como un poco desconectada, ¿no? De los problemas que pueden tener los alumnos que están en la escuela. Es como que intenta ser justa y, ¿no? Pero no lo hace bien, no, es como muy mandona. No es mala, tiene valores, pero no sabe bien cómo gestionar y Sí. cómo relacionarse. Muy estricta, que a veces no sabe cuándo estos valores hay que doblarlos un poquito, ¿no? Bien. Entonces sí, a la noche está cenando en casa con su, entendemos, novio o amigo. Yo entiendo que es un amigo de toda la vida. Pavel, interpretado por... Panteleimon Krimov o algo así. Es un hombre un poco mayor que ella, parece, y por la conversación con él nos enteramos de que Nadia tiene una hija. Pero sin saber nada sobre la relación que que hay un poco entre ella y la hija, la manera en la que está rodada la escena apunta a que no se comunican mucho, ¿no? Sobre todo porque hay un momento en el que alguien llama al timbre y hay una escena fuera, o sea, no la vemos, está fuera de cuadro. Bueno, es un chico que pregunta por Tania y la vecina le contesta que Tania se ha casado y ya no está. Y todo esto pasa mientras Nadia está de pie como mirando hacia la puerta, ¿no? Como que ella ya no está en la vida de su hija, se ha ido. Y ha sido una cosa muy súbita, Sí. sin ningún aviso. Se ha casado, no tiene ni idea de con quién. Y lo curioso es que su amigo o novio, no lo sabemos, Pavel, tiene más información de Tania, de hecho sabía que Tania se iba a casar, que su propia madre. Sí, luego acabamos sabiendo que Tania es adoptada. Sí, Tania no lo sabe, se lo mantuvo oculto, pero sí es adoptado. Bueno, y aquí ya vemos que ella es como que tiene una especie de incomunicación constante con todo el mundo, ¿no? No solo con la gente del trabajo, también con su familia, con sus amigos. Bueno, el pobre Pavel lo tiene ahí, casi lo duerme, mientras ella está Sí. leyendo un artículo en el periódico y lo ves a él que está... De hecho, hay un momento que ella se levanta y habla como de espaldas a él, ¿no? Que también es una manera muy extraña de hablar con alguien, ella mirando como para la pared y el Sí. otro sentado en la mesa, Sí, sí. ¿no? Sin mirarle la cara. No es muy buena en situaciones sociales.
Pero hay un gesto muy bonito en esa escena. ¿Te acuerdas cómo termina? Bueno, me imagino que te refieres a cuando Pavel se levanta y se va. Sí. Cierra la puerta y ella se queda sentada sola y dice así como en voz bajita para sus adentros: Pasha, que he mirado que es el, como decir Pepe a un José o algo así, ¿no? Pero así como muy bajito, ella como al verlo irse, ¿no? Como que lo echa de menos y le gustaría que se quedase, pero no se atreve a decírselo. Pero lo bonito es que él vuelve a abrir la puerta, como que ha sentido algo, porque es imposible que la haya oído, ¿no? Pero es como que ha sentido algo y vuelve. Ты меня звала? ¿Me has llamado? Pero ella le dice que no y se vuelve a ir. Спокойной ночи. Hermosa. Y después es muy interesante cómo lo utiliza para resignificar su relación con su propia hija, ¿no? Sí, Bueno, porque con su hay hija una adoptada. escena que vuelve a repetirse lo mismo. Y creo que aquí, cuando se queda sola, es la primera vez, ¿no?, que aparece un plano del avión volando, un plano subjetivo. No se ve el avión, se ve solo como el cielo girando, como si estuviese en un avión de estos pequeños que van girando por el cielo, con una música así como nostálgica, no sé cómo definirla, que es la primera vez que aparece música, yo creo, en la película. Porque en general en las escenas que son en la vida real no aparece música, la música aparece solo con los aviones. Este es el primer momento en la película en el que entramos en la piel de Nadia, ¿no? Porque por el momento la hemos visto siempre afuera, como la ve el resto del mundo, de espaldas, de costado. No quiero decir tiránica, pero Sí, un poco, sí. un poco. Pero se nos abre esta puerta. Tenemos un segundo para entrar dentro de su mente y vemos que su mente no tiene nada que ver con la imagen que está dando al exterior. De hecho, esta imagen, ¿no?, en donde las nubes totalmente informes, donde no hay límites, donde es muy abstracto, donde la cámara gira, donde no hay ni Sí, línea también de porque horizonte. hasta aquí la película, o sea, los planos, sí que ha habido algún traveling, alguna cosa, pero son planos bastante estáticos en general, y aquí de repente la cámara gira, sí. Sí. Y luego este plano corta a la escena en la que ella está en la playa con unos niños, que están como, mira los aviones, no sé qué, no sabemos quiénes son esos niños, y ella como que intenta olvidarse de los aviones, pero es que literalmente se tapa la cara con una revista. O sea, está lo típico que estás en la playa y te tapas la cara para que no te queme el sol, ¿no? Pues se tapa con una revista, como no quiero saber nada de esto, pero es que la revista tiene imágenes de pilotos de aviación pilotos de avión, militares, ¿no? todos hombres. Es como, sí, es como que está al mismo tiempo escondiéndose, pero al mismo tiempo es lo único que tiene siempre en la cabeza, ¿no? Es como que está muy bien representado de una manera como muy sutil. Toda la película es increíblemente sutil. Y claro, no tenemos ni idea de quiénes son estos niños. No, pero bueno, dice enseguida que son los hijos de una vecina que se los ha llevado a la playa. Curioso, ¿no? Sí, porque de entrada parece una tía como súper antipática, ¿no? Pero ahora de repente aquí vemos, ¿no?, que ha cogido a los hijos de la vecina y se los ha llevado a la playa. Les enseña una marcha militar que luego nos damos cuenta de que es como el canto de su batallón, una canción Sí, que se repite porque en otros momentos. están en la playa al lado del aeródromo. Entonces se lleva a los niños después a... ¿Y qué pasa en el aeródromo? A ver, lo primero que pasa es que vemos como un plano literal de cómo ha cambiado su vida, ¿no? Que está ella como delante de la cámara con dos niños haciendo un poco típico papel de mujer, de Al cuidadora. sol. Y en segundo plano están los aviones y lo que le gustaría estar realmente haciendo. Se da una vuelta por allí, todo el mundo la conoce y bueno, eso, que se ve que va por allí de vez en cuando no sé, A rememorar un poco. sí, o a restregarse en el barro, ¿no? Para... Qué desgraciada soy porque ya no estoy haciendo esto. Pero no lo sabemos. Si se está No, no. restregando, lo disimula muy bien. No, por ahora no es tan obvio que... Y esa noche está en casa pelando patatas. Sí, se vuelve a abstraer otra vez, ¿no? Bueno, no, Sí, es otra ella vez pilotando, sí, viendo el pilotando cielo. otra vez el plano subjetivo. Es un avión Yakovlev Yak-1, que es el típico avión del Regimiento 586 de Aviación, que es uno de los 3 regimientos pilotados solo por mujeres. Fueron fundados por una tal Marina Raskova, y es interesante porque es como el primer nivel, digamos, el Yakovlev Yak-1 es el primer avión que tienes que aprender a manejar para tener un diploma y bueno. Sabemos que
es miembro del regimiento 586 por esta razón, porque ese es el avión que se pilotaba en ese lugar. Y lo que hacían tenía una misión defensiva. Lo que hacían era sobrevolar generalmente puestos militares, zonas de armamento, hospitales, escuelas, ¿no? Con maniobras defensivas, asegurándose de que no fuesen atacados. Bueno, esto después es importante luego, por eso lo menciono. Sí, yo la verdad es que no se me había ocurrido mirar si todo eso, o sea, era realmente un avión de verdad o un regimiento de verdad, ni lo pensé. Bueno, el caso es que hay como un contraste muy marcado entre el estatismo, ¿no?, de los planos de la vida real y el movimiento de los planos que tiene en la cabeza mientras está volando, ¿no? Es que no es solo el movimiento, es un movimiento libre, completamente libre, casi caótico, ¿no? Casi... que te hace volar realmente ese tipo de movimiento, porque es suave, no es un movimiento... Sí, no es que sea un traveling o una grúa, no, es una cámara como volando. Desde el punto de vista de un piloto. Y bueno, entonces vuelve un poco como a realidad y piensa, ¿por qué mierda hago yo pelando patatas un domingo, no? Y bueno, vemos que habla un momento, aparece una mujer que yo entiendo que es la vecina, que es la madre de los niños. Supongo. Bueno, es como que da a entender que Nadia como que tiene una vida súper previsible y súper ordenada, pero de repente, ¿no?, cuando se ve ahí pelando patatas un domingo, es como que se rebela un poco contra eso, se saca el mandil, que es un gesto, ¿no?, de dejar justo atrás todo lo que es más de la mujer, la cocina, los cuidados, y, o sea, como un gesto de rechazar las tareas domésticas, y se va a comer a un restaurante. Bueno, debe ser más bien la cena, ¿no?, por algo que pasa al llegar al restaurante, que es que no la dejan pasar, porque resulta que a partir de cierta hora no pueden entrar mujeres solas. Y es como que es muy fuerte, ¿no? De repente, o sea, eras piloto de guerra y ahora no puedes entrar ni a comer sola a un bar. Es como que la agencia que tenías ha desaparecido toda. Y esto, bueno, también es un poco, ¿no?, que las mujeres solo somos libres cuando no nos necesitan para algo. Porque obviamente que fuera piloto de guerra no fue porque la guerra fueran súper feministas, fue porque necesitaban a cualquiera que pudiera. Ella no hace ningún aspaviento, ella se queda como, ¿no?, un poco como sorprendida, choqueada, pero no estalla. No, es como que todo es muy tranquilo. Sí, es una regla y no sé, es una persona que sigue todas las reglas, ¿no? Exacto. Pero hay alguien dentro del bar que la ve, alguien que la conoce y le dice que entre, que... Y en el bar hay, bueno, una cosa particular, que es que de repente gira, ¿no?, se mueve la gente y ve que está allí el chico al que ha echado del colegio, que se llama Sergei, que el actor se llama Sergei Nikonenko. Bistriakov. Sí, porque los alumnos los llama a todos por el apellido. Que está ahí bebiéndose una cerveza después de haber sido expulsado de la escuela y mirándola a ella como diciendo gracias. Si no hay ninguna interacción directa entre ellos, no se hablan, no es como bueno, que ella lo saluda mira, y él le dice, sí, ahora espera, ahora te voy a saludar, sí, espera. Pero sin ningún tipo de dramatismo, ningún tipo de patetismo, la verdad es que la actuación es increíble. Sí, es solo muy como, naturalista, muy... Sí. Solo hay alguien que está ahí, no me apetece saludarlo, nos hemos visto, pues bueno, fingimos que aquí no ha pasado nada y a otra cosa, ¿no? Y también hay un hombre que se le acerca, ¿no? En plan, como una especie de fan. No sé, creo que no la reconoce. No sé si es porque la reconoce o porque es una mujer, no sé muy bien. Yo creo que viene a ligar nomás. Sí. Pero claro, es un restaurante que está lleno y está lleno de hombres solo. Sí, creo que la camarera y ella son las únicas dos mujeres ahí. La camarera la conoce, le trae un plato y es curioso porque no sé si me equivoco, pero creo que cuando viene la camarera estamos desde el punto de vista de ella, Nadia, ahí a una mesa en la que te sientas, no te sientas, estás de pie alrededor de estos barriles altos, ¿no?, donde te sirven tapas. Y ella está hablando con este hombre que le ha hecho entrar, que es el cuerpo de él, es el que le tapa al estudiante justo detrás, a Sergei. Y este personaje está hablando por sobre nuestro hombro, no está hablando a cámara. Pero viene la camarera con un plato y le dice, Nadia, esto es para ti, mirando a cámara. En ese mismo plano. Nada, lo comento, luego podemos interpretarlo, pero es curioso, ¿no?, que nos llame y nos dé el plato de comida. La única en el bar. Sí, se conoce con la camarera, que es un personaje que volverá a aparecer.
Pues la siguiente secuencia creo que es la de la casa de la hija, ¿no? En la que va a ver a la hija. Empieza ya un poco desde el extrañamiento porque nos damos cuenta de que aparece a buscar a la hija sin avisarla. Y se la encuentra por allí cerca de la casa, ¿no? Con un perro. Y tienen una relación un poco extraña. Muy. Sí. A ver, la hija en realidad es una hija, no, o sea, no tiene nada malo. Es una hija, ¿no? Normal. Normal. Pero por alguna razón decidió abandonar a su madre sin avisarle, casarse con un tipo e irse de casa. Creo que de alguna manera se entiende que la madre, siendo una persona tan rígida, no quería que se casase específicamente con ese hombre porque lo primero que le dice es que es un tío bastante más mayor que ella. Sí, pero nunca lo vio, no lo conoce. No lo conoce. Solo le escuchó solo... la voz, está sospechando. Pero lo hace justo, de los primeros comentarios que le hace es ese, ¿no? De que porque se ha casado con un tío más mayor. Pero su hija tampoco la desdice cuando ella le dice, no eres feliz con este tipo, ¿por qué no lo dejas? Tampoco le dice, no es verdad. Pero no sé, yo entiendo que es porque está un poco harta de su madre, ¿no? Yo creo que es eso, que no tiene que ver con el pobre muchacho, Sí. el Igor. Es un problema que ella tiene con su madre, que no puede seguir viviendo ahí. La única forma que tiene de salir de su casa es casándose con un hombre. Sí, sí, pero entran en la casa y la hija tiene allí a un montón de amigos que Todos, son... sí, estudiantes intelectuales o bueno, al Bueno, menos con una educación. Estudiantes ya no sé porque son O mayorcitos. egresados, sí. Sí. Ingenieros, poetas. Pero son todos intelectuales, sí. Y la madre es como la típica que piensa de sí misma, que es la típica señora de pueblo que no sabe nada, que no. Y como que se siente más allá de que haya una diferencia con la hija de edad, que en realidad con los amigos no es tan grande, porque los amigos, algunos de ellos podrían ser que estén cerca de la edad de la madre realmente. Bueno, el poeta sí tiene, Sí. Es más grande, de hecho, yo creo que ella. Sí, pero la madre se siente desplazada, no, o sea, por una cuestión también como intelectual, ¿no? Porque es una tía que no ha leído o que no tiene una carrera, no sé, de No ha estudiado letras en la o de... universidad, Sí. claro, como ha estudiado su hija. Ella estudió en la escuela de oficios o de hecho, O en estudió ningún para ser sitio, piloto. no sé, sí. Y entonces hay no solo un conflicto generacional, también hay una especie de conflicto de clase en cierto sentido. No sé realmente, no por el dinero en sí, no, porque tampoco se ha de entender. No, Al porque final esto es tampoco- comunista, ¿no? Todos son de la misma clase, se supone. Sí, sí. Pero No es un tema de dinero, es un tema no, de... es un tema más de educación. De educación, sí. Hay un momento de esta escena que a mí me gusta mucho, que es el de la tarta. Que, bueno, hay un momento que ella se queda sola con el marido de la hija y ella lleva una tarta, ¿no? Para invitarlos y la va a cortar, pero es que la corta de una manera como que le clava una puñalada a la tarta. No. Es una manera... O sea... La destroza sí, la sí. tarta. Obviamente está hecho a propósito, ¿no? Es como si estuviera descuartizando un cadáver. Sí, totalmente. Sí. Y no sé, y todo esto mientras pretende hacerse como la simpática, ¿no? Pero también el Igor, ¿no? Está mirando la tarta así como un poco... Sí, mamá mía, no le hagamos enojar a esta mujer. Pero sí, es un Buenísimo, poco buenísimo. extraño porque ella es como que no se confronta, ¿no? Con él en ningún momento. No es que le diga nada especialmente feo ni, ¿no? Pero es un punto de inflexión en el que vemos que ella poco a poco está empezando a exteriorizar lo que solo antes veía dentro, ¿no? Está empezando Sí. a actuar sus impulsos y sus pensamientos. Por eso es como bastante visceral esta escena y esta... Y aparte no es el centro de atención, no es que hay un plano detalle de la tarta. Ella es siempre el centro de atención. Ella está hablando muy amigablemente, sonriendo, pero tú ves la mano ahí como si fuese eso, clavando puñales a la tarta, descuartizándola. sí, de hecho, y cuando termina de cortarla deja el cuchillo ahí clavado en medio, así como, sí. Son gestos como muy de soldado también, ¿no? Sí, totalmente. De alguna manera. Y bueno, después de hacer eso además se queda sola en el plano, ¿no? Porque el personaje de Igor sale afuera y se queda como hablando con los amigos en la puerta y ella se queda sola detrás en la cocina, que la vemos a través, en claro oscuro, digamos un poco, ¿no? Que hay una escena en primer plano y ella está detrás, como en otra sala. Porque los amigos se están yendo de casa, ¿no? Porque dicen, ha venido tu madre, no sé qué hacemos Sí. aquí, ¿no? Pero ya como que lo convence que no, les ha traído algún tipo de licor. Ella te refieres a la madre. Sí, la madre, sí.
Y es una escena donde no pasa nada realmente feo, o sea, no hay ninguna discusión pero hay una sensación de incomodidad, de Mucha tensión. mucha tensión. Aparte de que el apartamento es pequeñísimo, ella está rodeada de... Todos son más altos que ella, de todos estos hombres jóvenes, amigos de Igor, bebiendo. Ella no bebe nunca, ya beber un poquito la pone un poco alegre, ¿no? Y sí, esta sensación de claustrofobia y de ella mirar siempre para arriba todo lo que la rodea, siempre en una situación de inferioridad, a pesar de toda la autoridad que tiene en ciertos círculos, ¿no? Sí, pero claro, también estás viendo, aquí se ve muy claramente, ¿no? Como que es un tipo de sociedad, ¿no? La comunista de la guerra, que es como que ya no tiene sentido entre la gente más joven. Están Claro. en otra cosa que no tiene nada que ver. Y luego van los Y números... hay un momento, perdón, hay una vale, cosa sí. que también me pareció fascinante porque empieza a conectar con nosotros cuando le pregunta a su hija y le dice, ¿cuál de todos estos hombres que están aquí es tu marido? Y le dice, no me digas, lo voy a adivinar. Entonces la cámara, desde el punto de vista de ella, empieza a ver a cinco o seis hombres que están Sí. ahí en la casa, uno a uno, y tú vas, ¿será este? A ver, ¿será este? Si es este... este no está mal, este ojalá que sea este, ¿no? Y vamos uno a uno, mientras uno de ellos, el poeta, está contando una historia de no sé qué, el más viejo de todos, y todo lo demás lo están escuchando a este. Y nos pone ya en la mente de la madre diciendo, ¿cómo puede ser que tenga que descubrir así quién es el marido de mi hija? Pero es que encima dice el peor de todos, o sea, el más feo. Bueno, y el más más viejo, viejo. no sé si el peor de todos. De todos los que hay ahí, cree que su hija está casada con el más viejo y más feo. Más feo, Más más viejo, feo, pero es más sensible Entre también, comillas, el ¿no? poeta, Quiero digamos. decir, para los estándares de una película, no como el tío calvo mayor. Sí, sí. Y es como que también es muy heavy, ¿no? Que tu madre decida que tú estás con casa, ¿no? De todos los que hay ahí, como el que a priori a simple vista menos le gustaría a la mayoría de la gente desde un estándar absolutamente absurdo, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. es así. Pero yo creo que ahí ya está reflejando una línea que ella luego dice, que el único hombre de letras que hay ahí, porque todos los demás son ingenieros y hombres de números, el único hombre de letras es este. Y ella dice, sí, mi hija también estudia matemáticas y yo siempre quise que hubiese estudiado letras, pero bueno, los hijos son así. Entonces ella como que tiene todavía esa idea, ¿no? Y trata de forzar a meter a su hija, de encasillarla en un mundo de letras que no es lo que a ella le interesa. Bueno, al final el conflicto con la hija es ese, ¿no? Que ella le gustaría tener una cosa y la hija es lo que es, ¿no? Es lo que es. O sea, sin ser nada malo. Ay, los hijos son lo que son, es lo que hay. Ya. Y luego ya pasamos a la de los números musicales del colegio. Sí. A ver, el número musical tampoco sé si es tan interesante la escena desde el punto de vista formal, pero sí que hay un detalle muy importante, que es que hay una chica, la chica del principio, ¿no? Que La que causó que echaran de la escuela sí. al Sergei. está enfadada y no quiere actuar. Y hay un número como con matrioscas, ¿no? Con las niñas disfrazadas de matrioscas, y hay una matriosca como más grande donde todas se tienen que meter dentro. Y como la chica esta dice que no quiere actuar, está allí medio llorando, ¿no? Enfadada, pues ella, Nadia, decide ser ella la matriosca, que también es una cosa un poco, ¿no? Un poco extraña, ¿no? Es como la niña... obra se va a hacer, Sí. porque estamos todos aquí. En porque... plan, no quiere salir esta niña, pues salgo yo. O sea, Claro. por narices se tiene que hacer. Pero yo también creo que lo hace no solo por narices, también lo hace por cariño y respeto a todos los otros niños que están ahí para hacer la obra, ¿no? No es solo el deber, creo yo. No, pero quiero decir que es curioso que en vez de coger a otra niña y decir, pues ve tú, se pone ella directamente en el Sí. papel de... ¿no? Sí, sí. Es una decisión un poco extraña. Y después de esa escena es cuando hay la que recorre el pasillo. Qué hermosa esa escena. El pasillo desolado porque todos los estudiantes ya se han ido a casa, están fuera, unos están fumando un cigarrillo, ¿no? Sí, en los pasillos está solo la limpiadora, la mujer Sí. que está... El suelo tiene cierto brillo por el reflejo del agua. Es como una arquitectura un poco como laberíntica, ¿no? Sí. Que tiene como estas habitaciones que en realidad no conducen a ningún lado y ella tiene que ir por el pasillo tratando de ver, mirando hacia un lado, hacia otro, que de alguna manera refleja el laberinto también de su mente cuando vas buscando recuerdos, ¿no? Y
te pierdes a veces en pensamientos y no puedes volver. O sea, está todo el tiempo ilustrando físicamente el estado mental, aunque no te lo enseñe concretamente. Luego sí hay unos pequeños insertos de lo que ella está visualizando en su mente, pero a veces no hace ni falta ver eso. A veces sabes exactamente en dónde está por dónde está ella físicamente, como que su cuerpo y su estado refleja su interior de alguna manera, Sí, por cómo está filmado, quiero decir. Si ella se puede, bueno, está como medio mira hacia una ventana, ¿no? Y se vuelve a abstraer totalmente, vuelve a aparecer el mismo plano ese de subjetivo, como volando entre las nubes. Y además cuando vuelve de esta ensoñación, así que es nada, son, no sé, unos segundos igual. Pero no qué sé, es muy liberadores corta. con la Pero, música. Sí, pero es que justo me hace mucha gracia porque vuelve y está mirando a través de una ventana, que es como la típica imagen de realismo socialista con unos barracones y... o sea, como la calle más fea que encontraron. ¿Cómo no vas a querer estar en el cielo volando, dando Sí. vueltas? Porque es eso, es un vuelo liberador, es un vuelo libre, libre de gravedad, libre de todo, de horizonte, infinito, abstracto. Sí, y de hecho vuelve a la realidad porque la limpiadora le empieza a preguntar por el chico al que han echado del colegio, ¿no? Sí, ella se siente un poco culpable de haberlo echado y empieza a buscarlo, va a su casa, habla con... Vecina también, ¿no? Sí, yo pensé que era la mujer que limpiaba en la casa. Quizá, porque le hace... A ver, no es alguien de la familia, ¿no? Porque le hace el No. comentario... Porque primero le está hablando de que está en la cárcel, no sé qué, y ella dice, pero ¿cómo...? Pero luego se da cuenta de que se está refiriendo al hermano mayor. Sí, está tan bien hecha esa escena porque no es que todos pensamos que realmente como que terminó en la cárcel, pero si lo echó ayer de la escuela. Ah, no, ese era el hermano mayor. No, es impecable el guión, ¿eh? Y bueno, descubre como que ha desaparecido, no sé, ha huido de casa. Porque sus padres, cuando se enteraron de que lo habían echado de la escuela, el padre le dio una buena paliza y ese tipo de cosas. Cosa que aumenta la culpa, ¿no? De ella. Y además todo esto... A través de la cadena, Sí, ¿no? sí, La puerta con entreabierta. una barrera. Es como que está ahí, pero como que ese no es su sitio, ¿no? Que no... Sí, y la mujer que tiene muchas ganas de conversar con alguien, en un momento ella le dice, bueno, gracias. Una vez que tiene la información se va, le dice, no se vaya, venga, hablemos un rato más. Y ella le dice, pero aquí en el umbral de la puerta, ¿no me va a invitar a entrar? Y ella le dice, no, es que no puedo, no sé cómo abrir la puerta, le dice la mujer, porque tiene una de estas cadenillas. Como que nunca ha salido de su casa, porque no sabe quitar la cadenilla de la puerta. Y ella no le responde, ¿no? Se la queda mirando como diciendo, ¿cómo puedo responder a esta mujer si posiblemente yo también estoy viviendo con esta cadenilla y no sé, no la he visto, no sé cómo sacarla? Y todo eso con subtexto, Blanca. Todo eso con la mirada de Maya Bulgakova, qué actriz. Impresionante. Bueno, a ver... Qué dirección. No solo qué con la actriz, actriz, qué también dirección. Sí, de sí, puesta sí. en escena, ¿no? Totalmente. Pero, increíble. Pues sí. ¿Cómo estamos en su mente? Y bueno, y entonces hay la escena en la que vuelve a casa y está la hija cogiendo unas maletas. Entendemos que está recogiendo cosas suyas para llevárselas a su casa nueva. Las elipsis son muy inusuales en Sí. esta película. Siempre entramos tarde a la escena y nos cuesta un poco tratar de entender dónde estamos y qué está pasando. Interesante, ¿eh? Porque generalmente... Bueno, aquí creo que como se da medio a entender que la hija se va a vivir a otra ciudad o algo así, ¿no? Porque es como que ella... No estoy segura, pero... ¿No se va a vivir con el marido? Sí, pero con el marido ya estaba. No vivía en casa de la madre. Yo creo que se casó muy de extranjero y a las Sí, prisas. eso sí y viene lo a llevarse sabemos, más sí. cosas para llevar a su casa. Me parece, ¿eh? Sí, puede ser, no sé. Y aquí es curioso porque hay un cuchillo en la mano de la hija que remite directamente a lo de la tarta, ¿no? En una mesa vacía. Pero en una mesa vacía, Sí. sí. Que mientras está hablando con la madre está como arrastrando el cuchillo por la mesa, que es un gesto... Pero como inconscientemente, ¿no? Sí, Un sí. gesto así como si hicieras un garabato. Sí, está Con un como cuchillo. haciendo unas líneas, Sí. como... Hasta que se enfada, ¿no? Al final se enfada con la madre, ¿no? Porque la madre está todo el rato como diciéndole que no... ¿Qué haces con este Sí. si no lo quieres? No te vayas de casa, no sé, estas cosas típicas de madre, o sea, esto, Sí. qué sé, las madres, igual ahora las madres más jóvenes no son tan así, pero vamos, las madres eran iguales en todas partes. Bueno. Sí. Y aquí, bueno, es cuando vuelve a repetirse además la escena cuando se va Pavel, ¿no? Que ella se vuelve a quedar sola, sentada, dice el nombre de Tania como bajito y se queda mirando la puerta como esperando que la hija vuelva, pero la hija no vuelve. En realidad yo creo que no espera que vuelva.
pero se queda mirando la puerta. No sé si lo espera o no, pero como Pero Pavel nosotros- volvió... El tema no es sé, que nosotros sí, somos los que nosotros estamos sí lo esperando que esperamos, vuelva, sí. pero yo creo que ella no tiene ninguna esperanza. Pero bueno, bueno, al final lo importante es que vuelva a quedarse solo otra vez. Pero en realidad, en todas estas escenas, en el fondo, es ella también quien lo provoca, no Nadia quien provoca esta soledad, porque es muy arisca todo el rato con la gente que tiene a su alrededor. Totalmente. Vistrekov vuelve a la escuela, lo han encontrado, muerto de hambre, han pasado 2 días y bueno, lo vuelven a insertar en la escuela y ella le obliga a pedirle perdón a la chica frente a todo el mundo, lo mismo que había pedido antes, 2 días atrás y él se había negado. La cosa es que está de vuelta, el chico efectivamente, Sergei, pide disculpas, tanto a Nadia como a la niña, a la que empujó, y con mucho desgano, pero bueno, se queda. Dice, ¿qué problemas tiene conmigo? Le dice Nadia. Ah, no, ninguno, que la odio. A ver, es lo típico que les pasa a los niños, ¿no? Cuando tienen cierta edad, que es como que no quieren admitir que a alguien les gusta y reaccionan como tratándola mal. En cambio, porque la niña sí es capaz de decirlo, ¿no? Y él no. Bueno, la niña, que deben tener 16, 17 años, no sé, no son adolescentes. Y de hecho, específicamente ella le dice, ¿no? Que lo has dicho, que le has pedido perdón, pero no estás arrepentido de lo que hiciste ni querías pedirle perdón, ¿no? Y la niña, no, ella se pone a llorar, ¿no? También ahí en una esquina. Como que en realidad el conflicto no acaba de resolverse, ¿no? Pero bueno, el chico está a salvo, está de vuelta a la escuela, se queda más tranquila. Nadia empieza a pasear por la ciudad, ve a un joven haciendo unas piruetas en un trampolín, un joven súper cachas, ¿no? Muy guapo. No salta a la piscina, está ahí como ejercitando el momento previo al salto. Sí, como haciendo el pino, no... O sea, con mucha fuerza en los brazos. Sí, preparándose para el salto, pero bueno, no salta. Y ella mirándolo, recordando el vigor de la juventud, supongo también, ¿no? Pero es un momento clave también, ¿no? Prepararse para el salto. Va a ver al bar donde no la dejaban entrar. Llega en un momento ahora que entendemos que es más temprano y está sola la camarera. Sí. Y entra y habla con ella, ¿no? No sé si no está cerrado el bar, ¿eh? Sí, está cerrado. Es como que entra... Están allí, ellas sí, le empieza a ayudar a mover las cajas, ¿no? Está la camarera sola pues haciendo las cosas del día a día de antes de abrir para las comidas. Y aquí es la primera vez que hay una conversación directa con otra mujer, ¿no? Que no es la hija, creo. Aquí es como la única conversación que hay con otra mujer de igual a igual, digamos, sin que haya algo intergeneracional o de clase o... A ver, de clase en realidad lo hay, ¿no? Porque ella es camarera y la otra trabaja en un colegio, pero se ve como que tienen una relación mucho más horizontal, ¿no? Donde son 2 personas que se entienden porque han pasado quizá por cosas parecidas de alguna manera, ¿no? En la guerra, por ser mujeres de más o menos la misma edad. Y terminan un poco bailando un vals. Un poco no, totalmente, bailando un vals. Ese primer vals que ella dijo, ¿cómo voy a bailar un vals? Cuando la invitaron, ¿no? Sí, pero aquí, claro, en público y con un hombre no, pero en privado, sí. De una manera... Con una amiga. Con una amiga, sí. Se ponen no solo a bailar el vals, a cantarlo. Sí. Y descubrimos que ella tiene una voz soprano, casi como un pájaro. Y de hecho cuando empiezan a bailar el vals tiene eso, que es como muy libre, digamos, muy orgánico el tipo de movimiento que se hace en el vals, porque tiene estos giros, ¿no? Tiene esta traslación en el espacio y es casi como volar, es un ave, se ha convertido en un ave que está volando y haciendo los movimientos que solía hacer cuando era piloto. Es la única escena en la realidad riéndose, en la que la vemos cantando. Como disfrutar de algo. ¿Y cómo termina ese baile? Pues de repente se dan cuenta de que todos los clientes están esperando para entrar, mirándolas, ¿no? Todos los hombres ahí delante del... Espiándolas desde las ventanas. Sí, a través de las ventanas, mirándolas embobados totalmente. Sí. Como si estuvieran viendo algo prohibido, ¿no? Sí, sin entender exactamente qué es lo que está pasando. Sí.
y pasea por el mercadillo, compra unas olivas, creo que son. Yo no sé qué son, porque en algún sitio he leído uvas y digo, eso no son uvas, pero son olivas uvas. tampoco parecen. A mí me parecían más una especie, no sé si alcaparras o algo así, es que no sé, tienen una forma rara. Puede ser. No sé qué son, pero bueno, unas No, frutitas joder. así como pequeñitas, no Sí. sé. Primero intenta lavarlas y no funciona el grifo. Es verdad. Esto creo que es importante. Sí. Porque es como que otra cosa que no funciona, ¿no? En su vida. Es como que ni una cosa tan pequeña, o sea, hasta eso no puede. Es todo frustrante. No puedes Sí, no ni, había ni papeles lavar para unas... contener la fruta, no Sí. funciona todo mal. Sí. Y entonces se pone a caminar con las frutas en las manos, o sea, con las dos manos abiertas delante de ella, llenas con las frutitas estas pequeñas, y de repente se pone a llover a cántaros. Que esta es mi escena preferida de toda la película. Lo sé. Sí. Porque a mí siempre que llueve, cuando llueve, a mí siempre me gusta. Es que es un momento tan liberador en la película. Tan liberador la lluvia, como que va limpiando todo esto, ¿no? Porque aparte ella viene con las manos sucias. La lluvia le lava la fruta que ella quería lavar. Y lo interesante es que, ¿qué pasa cuando empieza a llover a cántaros? Ahora empieza a llover tanto que la gente empieza a correr hacia los lados y se queda la calle totalmente vacía. La gente empieza a correr como si aviones de guerra les Sí. estuviesen disparando aguas de la lluvia, ¿no? Y ella, de hecho, recuerda esa imagen. Sí, ¿Cómo además... se espantan por un agua de lluvia? Parecemos Ah. aquí en Barcelona, ¿no? No sabemos lo que es la lluvia. Un poco sí. Pero encima es que está justo en una calle que es como ancha y cuesta arriba, muy recta, que parece totalmente una pista de aterrizaje. Sí. La cámara baja y no hacia los adoquines, a un primer plano, y luego hace como un movimiento de avión despegando. Termina en el cielo blanco, Sí. informe. Sí, hace una Una especie, ascensión. sí, una grúa ascendiendo hacia el cielo hasta que vemos un plano, bueno, hasta que se queda blanco, ¿no? La película se queda en blanco, porque el cielo está totalmente blanco de nubes. Y escuchamos un nombre que hasta ahora no habíamos escuchado, que es Mitya. Y aquí cambia totalmente el estilo de la película de repente, porque hay una escena subjetiva desde el punto de vista de Nadia, pero totalmente subjetiva. La cámara se mueve como si fuera ella. Y, o sea, somos de repente ella. O sea, ya aquí la identificación es totalmente directa. Y la cámara se mueve de una manera totalmente libre por un descampado, un campo... En las cercanías de un hospital militar. Sí. Y el personaje Mitria está hablando a cámara, nos está hablando Sí. a nosotros. Y bueno, por el diálogo entendemos que son amantes. Se han conocido en el hospital. Sí. O sea, que ahí vemos que realmente es donde ella era libre y feliz, ¿no? Pero es justo la guerra, que también es una cosa un poco... Ese momento de convalecencia donde tienes tiempo para ti. Sí, están los dos heridos y hablan un poco, ¿no? Y él le dice que cree que puede conseguir que lo cambien a su... O sea, al batallón de ella para estar juntos en... Pero bueno, ya digo, esta escena es como muchísimo más poética y entrecortada. En realidad solo lo vemos a él todo el rato, porque estamos todo el rato totalmente subjetivo, moviéndonos delante de él, acercándonos, alejándonos, ¿no? Escuchándolo. Y cada tanto hay una fotografía que se queda fija, ¿no? En un momento, que son esas fotografías que todos, yo creo, hacemos de personas queridas o de momentos que queremos conservar en nuestra memoria por siempre. No es un gesto consciente, pero dices, este momento no lo quiero olvidar nunca, y haces una fotografía mental de eso. Sí. Y ella construye estas fotografías de momentos deliciosos que tiene ahí en la intimidad con este hombre, ¿no? Sí, es como congelar la imagen, sí, en la memoria, o sea, Sí. en la película y en la memoria. Y hay un plano de dos aviones volando. Están en guerra ya, escuchamos tiros. Entendemos que han salido del hospital, han vuelto, están los dos en el mismo regimiento de aviones, lo que sea. Y vemos una escena con los dos aviones, entendemos que uno es él y otro es ella. Uno de los aviones empieza a caer en picado. Le ha pasado algo al piloto, ¿no? Está liberando humo por uno de los motores, ¿no? Ha perdido el control del avión. Sí, y el otro avión, el que está bien, empieza a orbitar, ¿no? De alguna manera, delante del... O sea, alrededor, como del que está cayendo.
A ver, el que está cayendo es él. Sí. La que está bien es ella. Sí. No sabemos si ha perdido el conocimiento o si está muerto. Lo cierto es que el avión no está maniobrando de ninguna manera, está cayendo. Y todo esto lo vemos, o sea, vemos los aviones, no los vemos a ellos en sí, ¿no? Al final, o sea, al principio de la escena sí, pero luego al final vemos los aviones. Y eso ¿no? en un solo plano, ¿verdad? Sí. Toda esta coreografía aérea creo que es solo un plano Creo que desde sí. la Tierra. Diría que sí. Pues es muy curioso porque no hay tampoco voces dramáticas, no gritos. Es el avión cayendo y el otro haciendo esta especie de danza alrededor. Una danza hermosa, orgánica, casi como un ave tratando de generar un colchón de aire, tratando de levantar con su movimiento, ¿no? De arropar a este avión. No sé si se me está yendo la olla, pero honestamente cuando lo vi parecían dos aves. Me cayeron un par de lágrimas en esa Es que parece secuencia. más como, ¿sabes? Como si un pájaro estuviera viendo otro que se está muriendo y sí. Son dos aves en el cielo, es increíblemente bella esa situación, esa hermoso. Hermoso y a la vez esa desesperación de sabes de que no hay nada que tú puedas hacer para salvarle la vida a la persona que más amas en el mundo, ¿no? Que se está muriendo frente a ti. Sí, y se estrella contra el suelo. Y ella lo acompaña en el avión, o sea, baja hasta abajo de todo y vuelve a ascender hacia arriba. Y luego hace como planea, ¿no? Otra vez y ve que está todo, que ha ardido, todo se ha estrellado y que Imposible está muerto, que se haya sí. salvado. Otra instantánea que se ha grabado en su memoria y que nunca borrará, el avión de Mitya en llamas. Ella se va a ver a Pavel justamente al museo, porque Pavel es Pavel director sí, es del el museo. director de un museo de historia o algo así, no sabemos muy bien. Sí. Y en el museo justo hay una persona haciendo una visita para niños y explicándoles cosas de la guerra. Y en el museo está ella, no una foto de ella, está también Mitya. Y ahí, bueno, es como que el museo está ahí para dar a entender que ella es una reliquia, ¿no? Es una reliquia de la guerra y además es que literalmente ella llega y se sienta en una silla del museo, ¿no? Allí en medio de la exposición, como si fuera una obra más de las que está allí expuestas y escuchando además cómo esta mujer les dice a los niños, ¿no? Estas que lucharon en la guerra. Sí, uno de los niños pregunta, ¿y están muertas? Y uno dice, bueno, esta sí está muerta, pero Nadia está viva todavía y da clases en una escuela. Y digo, mierda, qué informada que está la mujer, ¿no? Impresionante que tenga respuesta para todo. Que es un detalle interesante porque, según tengo entendido, estas medallas de honor, estos reconocimientos se dan solo a víctimas muertas, caídos en la guerra. Ella recibió igual este premio, aunque no está muerta. Otra señal de que tal vez ella está un poco muerta en vida, ¿no? A ver, totalmente. O sea, en la escena del museo, a ver, ya va dando pistas a lo largo de toda la película, ¿no? Pero en la escena del museo ya es muy obvio, ¿no? Es como Exacto. que es directamente, sí, una reliquia antigua. Y además habla con Pavel, ¿no? Y ella se pregunta directamente, ¿no? Si está muerta, si es una de las exposiciones. Dice literalmente, soy una de tus exposiciones. Sí. Y es como que aquí ya empieza a notarse como que ella, en esta conversación, ella está un poco como ida, ¿no? Es como que se empieza a notar que hay algo ahí que está saliendo ya de verdad al exterior. Y Pavel no acaba de entender, ¿no? De repente le pregunta a él, ¿nos podemos casar? Y él Sí, se le queda pide así matrimonio. como... Ella a él. Sí, y él se queda, o sea, él querría probablemente, ¿no? Podemos entender por lo que hemos ido viendo, pero es como que de repente se queda así como, ¿no? ¿De dónde salió esto? No tiene sentido que tú me estés diciendo esto, tú no eres así, ¿no? ¿Qué te pasa? Y la gallina, hay una gallina disecada, ¿no? También en el despacho, Sí. que además hace un comentario así como que es la única gallina del mundo disecada. Embalsamada, ¿sí? Sí. ¿Por qué no se embalsaman gallinas? No lo sé. Ya, seguro que hay gallinas embalsamadas en mil museos, no lo sé. Pero yo me imagino que va más porque ella se siente, ¿no? Esa gallina embalsamada, ¿no? Como... Sí, es curioso que haya escogido una gallina. Yo supongo, claro, tiene que ver quizás con que las gallinas, los huevos, ¿no? Este papel como más, que ella ahora se Maternal. siente como en un papel de mujer estándar. Mm, No lo sé. que ya está anclada a la tierra, que es Sí, un ave que no vuela. Sí, supongo que va por ahí, no sé. Mm. Y bueno, y de aquí sí que vamos ya a la resolución. Ella ya está evidentemente cambiando el chip, está tomando medidas para cambiar su vida y
después de ofrecer, de pedir matrimonio a Pavel, va al aeródromo militar donde ella estudió. Sí, que es el mismo aeródromo que ya habíamos visto antes. Exacto. Y empieza a caminar por allí. Con su faldita y ajustadita ahí, Sí, y unos zapatitos así sus como... tacones. Sí, bueno, no súper altos, pero sí, unos zapatitos así como de tacón. Por el césped ahí caminando. Y ve a todos los jóvenes y una chica, piloto, que están entrenando, ¿no? Y cuando la ven están súper contentos de verla, la celebran y demás, pero bueno, siguen haciendo sus cosas. Ella se queda en un momento a solas con un avión. Sí, como un avión en el medio del campo, no está en el avión hangar. En el medio del campo, que es un Yakovlev, pero Yak 9. O sea que es un modelo posterior y mucho más avanzado al Yak 1, que es el que ella pilotaba. La cosa es que ella está sola y mientras espera dice, le da por querer montar el avión, ¿no? Querer entrar. Y empieza a saltar con sus tacos y con su faldita ajustada por el ala del avión, tratando de subirse. Obviamente no tiene... Primero tiene ya más añitos que antes y segundo no tiene libertad de movimiento. No, obviamente está encorsetada. Está totalmente encorsetada. Con traje de chaqueta, con... Totalmente. Sí, pero bueno, después de 20.000 intentos, finalmente, que tú estás ahí como sufriendo es como con que ella. medio se saca los zapatos, ¿no? Sí. Al final... Al final logra, le costó, pero logra. Que tú dices, esto en una película americana, lo que habría hecho la chica es rasgar su falda, hacer la mini falda tipo Barbarella. Sí, bueno, no sé si en una de los años 60 sí. Para treparse ahí, no. Esto es todo siempre subtexto delicado, mínimo. En ningún momento hay una reflexión. Esto lo vemos nosotras, pues somos mujeres. Yo no sé si un hombre se habría dado cuenta de que ese era el problema, por el que no podía subir al ala, que está totalmente encorsetada. O sea, quiero decir que no hay ningún patetismo, no hay ninguna obviedad, no hay ninguna denuncia de que soy mujer y me estáis dejando fuera por esto. No, es lo que es así. Sin juicio de valor, quiero decir. Pero, obviamente, está en la película. Nosotros, como espectadores, podemos hacer ese juicio de valor. Hermoso, hermoso. Toda la película es así. Logra subirse, se sube al aparato, claro, ve los controles y dice... está bueno, pero no es exactamente lo que yo conozco. Bien. ¿Y qué pasa luego? Bueno, que la ven de casualidad allí, ¿no? Los chicos que están allí aprendiendo y entonces un poco medio en broma, homenaje. Yo creo que medio en broma, medio envalentonándose entre ellos para divertirse un poco ellos, pero bueno. Sí, le empiezan a empujar el avión, ¿no? Como si ella estuviese carreteando el avión, la empiezan a empujar. Sí. Pero también está muy bien esto porque es como que ahora incluso si vuela es un simulacro, no es la realidad, ¿no? Es como estar en una atracción de feria. Exacto. Está este avión ahí en medio de la nada con los chicos. Un momento muy idílico. No sé si hay música. No lo recuerdo. Todavía no. Diría que no. Empieza luego. Que empieza luego, pero no estoy Pero escuchamos segura. los gritos de los chicos contentos de hacer esta travesura, de empujar a esta ídolo, ¿no? en el avión. Pero en cuanto vemos el contraplano de este gesto tan amistoso, tan generoso de su parte. Además, también es importante que son todos hombres. Sí, porque la chica yo no recuerdo si estaba empujando el avión. Yo diría que no está en esa escena. Vale. Cuando vemos el contraplano de a dónde la están empujando, vemos que la están llevando en línea recta, perfectamente centralizada y simétrica hacia el hangar. O sea, no es un paseo liberador que le estamos dando de regalo a esta mujer. Le estamos diciendo, tu lugar es en el hangar. Y además están como... Ella se da como un golpe, ¿no? Con la cabeza, que es como que no tiene ningún control sobre eso. Exacto. Y lo del hangar es un poco como un coche fúnebre hacia el ataúd. Totalmente. Qué hermosa esa secuencia. ¿Y qué pasa? Pues que de repente el avión se enciende y empieza a girar. La sorpresa de estos chicos cuando están ya casi a punto de introducir el avión en el hangar y de repente se enciende el motor, gira 180 y empieza a carretear para otro lado. Claro, nosotros no sabemos si por la falta de práctica, por el tiempo, por la memoria, para los que tenemos esta información que yo la tuve a posteriori, porque es otro modelo mucho más avanzado de avión, no sabemos si lo va a poder pilotar.
Y de hecho hay un momento de carreteada, ¿cómo sería? No sé. De corrida del avión Sí, por la pista. Por la pista, sí. Bastante extenso. El avión no levanta. Y No, de nos entrada empiezan a parece entrar como... dudas. Sí. Parece como que simplemente quiere sacar a pasear el avión un rato por el campo, ¿no? Pero en un momento el avión efectivamente levanta, y cuando levanta, ¡fu! Levanta a tope en pico. Está claro que ella se estaba familiarizando con los nuevos controles. Sí. En ningún momento pensó en carretear por el campo. Ella sabía exactamente que lo que quería hacer era volar otra vez. Y entonces ahí vemos un plano subjetivo otra vez como el de sus ensoñaciones, ¿no? En el día a día, que es igual. Y también con la misma música, que solo ha salido hasta ahora en esos momentos. La liberación de ella volando y la cara atónita de todos los hombres que se quedan mirando como diciendo, ¡oh! Acabamos de perder un avión. Y bueno, al final la escena en la que ella coge el avión al final funciona un poco como espejo de esa escena en la que ella... La escena de la muerte de Dimitri. Sí, lo que pasa que en vez de ir hacia el suelo va en picado, pero hacia arriba, hacia el cielo. No sé cómo se llama, porque en picado es hacia abajo, hacia arriba, no sé cómo llamarlo, pero bueno, que se pone el avión prácticamente en vertical y sube. Un ascenso al cielo directamente. No hay estación intermedia. No. Y bueno, en ese ascenso aparece un plano blanco, no igual que en la escena de la calle de la lluvia. Llegamos a un plano blanco que se ve solo el cielo, que es un plano que se queda sostenido durante mucho rato. Sale la palabra fin, desaparece la palabra fin y la pantalla sigue en blanco con la música durante un buen rato. Y así se acaba la película. Es interesante estos planos blancos. También los utiliza en Ascenso, también los utiliza en Hit. Esta noción de... El vacío, absoluto, sí. El vacío, exacto. Bueno, a ver, explicándolo así, no sé si se acaba de entender, pero se suicida, ¿no? No es que se vaya a dar una vuelta y luego ya... la película, o sea, acaba en ese momento, ¿no? Que no sabes realmente qué pasa porque no lo ves, simplemente sube y ya está, pero entendemos que se suicida. Pero claro, es un suicidio no desde el horror de tu vida, ¿no? Es más como un suicidio desde la búsqueda de la libertad, o sea, ¿dónde está la libertad? En el cielo, no sé. Es un poco también, ¿no? Como el cielo, Dios, sí. Pero bueno, entendemos que ella ha encontrado su liberación, no su libertad de esa manera, sí. Que es donde le gusta. Es un poco trágico, ¿no? Poder sí. Encontrarla solo a través de la muerte. Sobre todo para una heroína como ella, que ha dado su vida, toda su vida, por los demás. Claro, pero también, aunque en la película no se hable abiertamente de eso, también porque es de la época que es y no se hablaba tanto de esas cosas, el tema del estrés postraumático sí. Está ahí. Porque obviamente nadie se suicida diciendo que feliz soy, vamos a acabar aquí, ¿no? Sí, hablamos de estas constantes dualidades del interior-exterior, del punto de vista subjetivo versus a la mirada de otros y la identidad que te dan otros desde fuera, la estructura agobiante, claustrofóbica, a la libertad amorfa que no tiene ni arriba ni abajo, ni norte ni sur, entre el patriotismo incondicional y el mensaje que se supone que el cine debería dar en ese momento, y el individuo con todas sus falencias, con todos sus deseos, con toda su humanidad, que a veces somos demasiado humanos para ciertas cosas, ¿no? Muchos de los films bélicos en general lo que tratan de buscar es plantear como un paralelismo entre el deterioro, el caos, la crisis, la pérdida de cosas físicas, de ciudades, de vidas y demás desde fuera, las cicatrices que quedan en las ciudades y demás, con las cicatrices, la pérdida de la virtud, la pérdida de los valores de la persona que está atravesando por esta guerra, ¿no? Como este paralelismo entre la metáfora de lo físico externo de la ciudad con los laberintos éticos y morales por lo que está atravesando y sentimentales por lo que está atravesando una persona que se encuentra en esta situación, ¿no?
que es algo que se hace en general en cualquier película bélica y sobre todo en Occidente, pero claro, cuando estás haciendo películas bélicas dentro del sistema comunista en la época de Stalin o lo que sea, no puedes hablar tan abiertamente de tus dudas como individuo dedicado completamente al comunismo y a sus valores, porque al fin y al cabo el gobierno es el que te está financiando ese dinero, eres un empleado público como director, estás trabajando para el Instituto de Cine Soviético y demás. Entonces, ¿cómo puedes a través del subtexto, a través de la intuición, a través de la actuación, del no decir, de lo que no se ve, de todo lo que está dentro de ese personaje, cómo puedes de alguna manera transmitirlo en términos de acción a tu audiencia y que le quede clarísimo todo lo que está sucediendo, todo lo que están pensando en todo momento? No sé, esta idea de coger también, narrar una película bélica, ya sé que esta no es una película bélica, ¿no? Pero deriva de alguna manera del cine bélico y de la historia de ese momento. Generalmente también se narra a través de, sobre todo en la época soviética, de regimientos, de grupos, más que desde el individuo, porque lo que querías rescatar de ese tipo de películas es cómo la autoridad siempre sabe lo que está haciendo, siempre tiene la respuesta correcta, si no la tiene siempre hay un segundo soldado que le hace ver sus errores, ¿no? Y cómo el trabajo en equipo y los conocimientos que tiene cada uno hace cualquier misión posible. Sí, pero también existían otro tipo de películas bélicas que tienen más que ver con esta, lo que pasa es que siempre estaban desde el punto de la mujer, ¿no? Porque justo en el último programa que mencionamos, la de las grullas... Anterior, 56 es, no recuerdo. No recuerdo el año exacto, pero sí es de los 50. Es justo una película bélica también que está hecha desde fuera de la guerra y tiene cosas a nivel estilo que se tocan más con esta, ¿no? Pero claro, siempre desde el punto de vista de las mujeres, aunque en la otra no son mujeres que estén literalmente, no que hayan estado en el frente, es otra cosa. Pero sí, cuando son películas bélicas, o sea, en el sentido más tradicional de la palabra, de películas que están en batallas, en escena, sí que es raro que sean desde el punto de vista más íntimo o individual, sí. Bueno, luego a partir de los años 60 se empezó a hablar de esta manera, ¿no? Me refería más a las rusas clásicas. Sí. Se empezó a entender eso, ¿no? El trauma personal y a usar esa metáfora del individuo también para reflejar toda una sociedad, toda una generación que quedó completamente traumada por esto. También está la lucha entre el sacrificio personal y la falta de reconocimiento de la gente a la que ahora mismo está viva porque tú luchaste para que estuvieran vivos, ¿no? El típico, el regreso sin gloria, los mejores años de nuestras vidas, ese tipo de relato bélico en donde vuelves de la guerra y cómo te acepta, cómo te recibe el país por el que has luchado. Vuelves con cicatrices físicas o cicatrices psicológicas y no te termina de aceptar, de reintegrar en la sociedad. Bueno, aquí en realidad, claro, aquí sí está reintegrada en la sociedad, entendemos que le han dado ese puesto. Un puesto que yo no quería. Sí, no, pero algo en algún sitio la tenían que poner, sí. No sabemos por qué ahí, suponemos que porque es una mujer, ¿no? Pero que es un personaje, o sea, creo que ahí está entrando también en otro tema, que es incluso cuando vuelves de la guerra con la vida más o menos solucionada, que no suele ser el caso más habitual. De los que regresan de la guerra. Sí, porque yo qué sé, la mayoría de gente que regresa de la guerra, incluso hoy en día, ¿no? Si eres, no sé, de clase obrera, de la mayoría terminan en psiquiátricos, en vagabundos, no sé, esto se ha visto mucho. Pero justo aquí, o sea, tiene el mismo estrés postraumático de alguna manera, aunque su vida supuestamente esté dentro de lo normal y acomodado, sí. Totalmente. Bueno, esto también viene de qué es la libertad, qué es la felicidad y si eso se relaciona con tener una vida acomodada o no. En ciertos aspectos la libertad sí tiene que ver con si tienes una vida acomodada o no, porque si no la tienes es muy difícil ser libre. Bueno, sí, porque si no tienes dinero es muy difícil tener libertad en ciertas cosas, sí. Pero bueno, una cosa hablando de esta dualidad de todo el tiempo, del interior, del exterior, de lo personal versus lo social, es que vive dos vidas, la vida gloriosa, heroica del pasado y una vida insegura,
como descolocada, como alienada, en una posición de inferioridad del presente, ¿no? Y que también tiene que ver con cómo la veía a ella la sociedad durante la guerra y cómo la ve a ella la sociedad hoy. Y eso obviamente se refleja en cómo ella se veía a sí misma durante la guerra y cómo ella se ve a sí misma hoy. Sí, porque realmente la gente, o sea, se acuerda de ella, la celebran, o sea, tampoco es que la traten mal, ¿no? Pero es un poco como, sí, es una vieja gloria, ¿no? Es como que ya no está en el ahora. Porque realmente piensan que es una mujer del pasado. Bueno, Blanca, tenemos un anuncio que tenemos una web para aquellos que son minimalistas digitales. Se pueden escuchar todos los episodios directamente desde nuestra web, mentablanco.com. También nos podéis escribir a info@mentablanco.com si tenéis sugerencias de películas que podríamos analizar, porque siempre las sugerencias van a ser muy bienvenidas. Sí, pero no es porque no sepamos, es porque nos gustaría hablar de tantas que no nos decidimos. Eso. Esto es una invitación a que nos puedan dejar comentarios en cualquiera de las plataformas donde nos escucháis. Y bueno, nos encantaría saber un poco más de quién está del otro lado. Sí, a ver, sí que de vez en cuando nos llega algún comentario, pero a veces es un poco, ¿no?, que no sabemos si estamos hablando a la nada o si esto le interesa a alguien o... Sí, es un mensaje en una botella en medio del mar. O si estamos hablando de películas que a nadie le apetece ver o no lo sé. Pues eso, si este mensaje en una botella os llega, pues será siempre un gusto saber de vosotros. Nos despedimos hasta la próxima dentro de 15 días. Blanca, como siempre, muchísimas gracias, un placer. A ti también, sobre todo porque tú hiciste la web también esta semana. Bueno, un placer. Y nos vemos la próxima.